A la luz pálida de la luna llena, el viento recorre las estrechas calles de un antiguo poblado en Friuli, Italia. Un murmullo de hojas secas acompaña los pasos apresurados de algunos aldeanos que retornan a sus casas antes de que la noche se haga más densa. El silencio del atardecer se rompe con el distante aullido de un lobo, un sonido que hace temblar hasta las piedras más antiguas de esas murallas. Todos han oído rumores, susurros transmitidos por abuelos y bisabuelos que juraban haber visto una figura humanoide, con ojos encendidos como brasas, merodear en las sombras cada vez que la luna exhibe su rostro más brillante. Los lugareños, con el corazón agitado, se encierran tras puertas reforzadas y ventanas selladas, pues temen la llegada de una criatura que no es solo mito, sino una terrible realidad, el Luisón, el hombre lobo que aterroriza las montañas y bosques de Friuli. Dicen que las primeras historias sobre el Luisón se remontan a finales del siglo XVI, cuando campesinos sencillos buscaban protección en monasterios y casonas de piedra. Antiguamente, se creía que su maldición provenía de un extraño conjuro nacido en el vientre de la noche. Otros decían que era el castigo de una ancestral criatura divina que habitaba en las montañas. Lo cierto es que cada tanto, alimentado por el influjo de la luna llena y los temores que flotan en el aire, el Luisón aparece para clavar sus colmillos en la piel de los desafortunados que osan toparse en su camino. La gente evita hablar del tema en voz alta para no atraer la furia de la bestia, pero tras cada nueva desaparición, el rumor cobra fuerza. Un perro callejero aúlla durante horas, y tras él se escuchan ladridos en cadena de todos los canes del pueblo, como si una fuerza invisible les advirtiera que algo atroz camina entre los laberintos de piedra. A veces, quienes se aventuran a recorrer los bosques para cazar o recoger leña hallan huellas enormes, demasiado grandes para pertenecer a un lobo común. Otras veces, descubre algún jirón de ropa ensangrentada colgando de una rama seca, señal inequívoca de que algo terrible ha sucedido. Las supersticiones se levantan con la misma fuerza con la que soplan los helados vientos de invierno, y con ellas el miedo late en cada corazón. Los lugareños, algunos entre susurros, otros con tono desesperado, suelen repetir el mismo nombre maldito, Luisón. Aquella noche de luna llena, un joven llamado Pietro decidió comprobar con sus propios ojos la verdad de esas leyendas. Armado con un viejo mosquete heredado de su abuelo, y creyendo que los cuentos no eran más que exageraciones de ancianos, se aventuró a las colinas colindantes al río que serpentea entre peñascos y arboledas. Sus pasos eran firmes, pero la oscuridad y la inquietud fueron minando poco a poco su confianza. El siseo del viento entre los árboles parecía murmurar su nombre, y las sombras se extendían más allá de lo que podía abarcar la mirada. De pronto, el silencio se quebró por un aullido escalofriante, tan cercano que sintió que le penetraba el pecho como una punta de hielo. Paralizado, miró a su alrededor y notó un par de ojos encendidos, rojos como el fuego, fijos en él. Antes de poder reaccionar, vislumbró una silueta que le erizó la piel. Era un ser erguido sobre dos patas, de figura musculosa y recubierto de un pelaje grisáceo y sucio, con un hocico lleno de colmillos. Subía y bajaba el pecho con fuerza, emanando un gruñido grave y amenazante que retumbaba en los oídos. Pietro levantó el mosquete con manos temblorosas, pero la criatura se lanzó hacia él con la velocidad de un rayo. Un grito desesperado se perdió en la noche, seguido por el eco de un disparo que resonó entre la oscuridad y que pronto fue sofocado. A lo lejos, un anciano que regresaba de la taberna juró haber oído un sobrecogedor alarido, mitad humano y mitad animal, un sonido tan aterrador que congeló su propia sangre. La noticia de la brusca desaparición de Pietro corrió como pólvora. Su familia se sumió en el llanto, y los habitantes se reunieron en la pequeña plaza central para intercambiar teorías y buscar culpables. Muchos propusieron organizar partidas de caza, armarse con antorchas y ballestas, y adentrarse en los bosques para acabar con esa presencia maldita de una vez por todas. Pero el viejo sacerdote de la parroquia, conocedor de los relatos antiguos, advirtió que el Luisón no era un simple animal, sino una fuerza impía que no se detendría con armas corrientes. Algunos se persignaron, otros escupieron al suelo y se internaron en sus casas.
Con las puertas aseguradas y el ambiente impregnado de terror, la aldea pareció sumirse en una noche perpetua, esperando al acecho cualquier señal de lo que pudiera ocurrir. Pasaron las horas y los días sin rastro alguno de Pietro. Las búsquedas organizadas encontraron solo maleza pisoteada, árboles arañados con garras profundas y varios huesos roídos que nadie pudo identificar con certeza. Al anochecer, el viento parecía llevar una melodía lúgubre que acariciaba los tejados, y el ulular de los búhos sonaba más fúnebre que nunca. Alguien dijo haber visto sombras que corrían de tejado en tejado, como si el mismísimo demonio danzara sobre la aldea. Nadie se atrevía a salir después de que el sol se ocultara detrás de las montañas, pues la sombra de Luisón se cernía sobre todo sin distinción. Una noche, un grupo de campesinos que intentaban proteger sus cosechas reunió el coraje suficiente para inspeccionar la zona boscosa a la luz de las antorchas. Avanzaron con cautela, formando un círculo, y se adentraron entre árboles nudosos que parecían susurrar advertencias. El aire estaba tan cargado de tensión que se les erizaba el vello del brazo. De repente, alguien notó un hedor insoportable, como carne podrida. Siguiendo aquel repugnante olor, se internaron más en la maleza hasta encontrar un claro en cuyo centro yacía algo estremecedor, un montón de huesos astillados mezclados con restos de ropa desgarrada. La sangre, ya oscura, se había impregnado en la tierra. El silencio fue tan absoluto que podían oír el latido de sus corazones. Uno de ellos, temblando, sostuvo un pedazo de tela que le resultó familiar, pertenecía a Pietro. Un rugido bestial tronó en la oscuridad y las antorchas parpadearon con violencia. Para cuando giraron la mirada, esa criatura de ojos furiosos ya había irrumpido en el claro. Un abrazo de fauces y garras se cerró sobre el primero que tuvo la mala suerte de quedar a su alcance. La masa restante de campesinos huyó despavorida en medio de gritos que se confundían con los bramidos del monstruo. A partir de esa noche, todos comprendieron que el Luisón no solo rondaba los bosques y las colinas, sino que se sentía cada vez más confiado. Entraba al poblado amparado en la oscuridad, escabulléndose por callejones angostos y dejando huellas sangrientas tras de sí. Se decía que sus aullidos eran cada vez más resonantes, como si retaran a cualquiera a enfrentarlo. Las tabernas cerraron temprano, las tiendas bajaron sus cortinas y se prohibió salir después de la octava campanada de la iglesia. Temían no amanecer con vidas y cruzaban miradas con esa bestia maldita. Una madrugada, la familia de un barquero desapareció sin dejar rastro. De nuevo, se encontraron marcas de garras sobre las puertas y en lo que quedaba de las ventanas destrozadas. Los muros estaban manchados de sangre, y solo se escuchaba el aullido lejano de Luisón rondando las cercanías. La tensión se hizo insoportable. El ambiente se llenó de un constante murmullo de plegarias y súplicas. Algunos pensaron en escapar de Friuli y huir a otras ciudades, mientras los más viejos clamaban que no había manera de librarse de esa sombra fatídica, pues él siempre hallaría a su presa sin importar cuán lejos se refugiara. Un joven sacerdote, valiente pero inexperto, decidió enfrentar el mal. Armado con un crucifijo y un libro religioso que había heredado de su maestro, organizó un pequeño grupo de fieles dispuestos a todo. Bajo la protección débil de una luna menguante, recorrieron sendas empedradas y atravesaron puentes. Se dirigieron a la vieja ermita en ruinas donde, según los rumores, se había practicado un ritual oscuro para engendrar la maldición del hombre lobo. Al llegar, parecieron escuchar risas burlonas y aullidos espectrales mezclándose en el aire. Invocaron plegarias con la voz temblorosa, pero sintieron que la noche se volvía cada vez más densa y opresiva. El silencio posterior fue desgarrado por el rugido de Luisón, que emergió de entre los muros desmoronados con una velocidad y ferocidad sobrehumanas. Las antorchas cayeron al suelo mientras la bestia avanzaba, y en una funesta ráfaga de garras, hizo pedazos toda resistencia. Nadie salió vivo de aquel lugar. A la mañana siguiente, un par de monaguillos que fue en busca del sacerdote encontró el recinto cubierto de sangre y restos irreconocibles. Los rezos y gritos no bastaron para ahuyentar la maldición que cubría la región. La gente,
cada vez más desesperada, comenzó a sellar puertas con hierros y maderas gruesas. Algunas casas se convirtieron en verdaderas fortificaciones improvisadas. Se vigilaba y se rezaba. Aunque no se encontraran rastros habituales de la bestia cada noche, sabían que, en cualquier momento, el Luisón podía volver a aparecer, hambriento y con mayor saña que antes. Su presencia era como una nube negra que oscurecía el sol, un presagio de calamidad que se extendía sobre Friuli sin dejar un mínimo espacio para la esperanza. Se dejaron de tocar las campanas de la iglesia por temor a que el sonido atrajera a la criatura. Los caminos se volvieron desiertos, y las historias más tenebrosas comenzaron a hacerse realidad en cada rincón. Una noche, los escasos guardias que aún quedaban deambulaban con faroles, temblando ante el más leve crujido. El aire helado les calaba hasta los huesos, y los lobos del bosque aullaban casi al unísono en la lejanía. De pronto, un grito aterrador sonó en la casa del herrero, situada en la parte alta del pueblo. Nadie se atrevió a acudir de inmediato. Cuando por fin se reunieron algo más de 8 personas para socorrerlo, solo hallaron las puertas destrozadas y una estela de sangre que conducía hacia el bosque. El silencio punzante se vio interrumpido por jadeos aterrados de aquellos que contemplaban la escena, considerando si debían o no aventurarse. Pero el coraje duró poco, pues un crujido de ramas los puso en alerta. El Luisón, con sus ojos brillantes y su pelaje salpicado del botín de su última cacería, los observaba. Un aliento pesado cortó la respiración de todos. Un lamento desgarrador escapó de las gargantas de los guardias cuando la silueta del monstruo, tan enorme e imponente, se abalanzó sobre ellos. Nada volvió a ser normal. Los pocos sobrevivientes huyeron o se encerraron para siempre. Las calles desiertas parecían un cementerio de esperanza. Algunos dicen que en las noches de luna llena se escuchan ruidos que provienen de casas abandonadas. Se oye el chirrido de puertas que se abren sin viento y, de vez en cuando, la silueta de una figura gigantesca se pasea por los adoquines como si reclamara su territorio. Otros sostienen que, en realidad, el Luisón merodea sin importar la fase de la luna, pues su maldición se ha hecho tan fuerte que no necesita más su influjo para cazar. El miedo y la certeza de un peligro inminente son las únicas constantes en los cada vez más reducidos habitantes del lugar. Dicen que la bestia no descansa y que, tras cada ataque, se vuelve más astuta, más sedienta de sangre y de terror. Cuando la noche cae sobre Friuli y la luna asoma por detrás de las montañas, las sombras adoptan figuras aterradoras que se deslizan entre los muros y las viejas ventanas rotas. Un aullido que hiela la sangre confirma la existencia de la criatura que se ha convertido en el azote de la región. No hay escapatoria, no hay final que traiga consuelo. Nadie está a salvo de ese destino fatídico que parece latir en cada esquina lúgubre, fuera de toda protección humana. Se cuenta que todavía hay gente que, con la esperanza anclada en la locura, recorre los bosques buscando alguna pócima, algún conjuro o reliquia que revierta la maldición. Sin embargo, hasta el día de hoy, ninguno ha regresado con vida para contar un triunfo o revelar una solución. Solo se han hallado rastros de lucha y sangre, huellas imposibles de confundir con las de un simple lobo. En las noches más densas, pueden verse luces de antorchas danzando a lo lejos, encendidas por aquellos que se niegan a rendirse. Lo único que hallan, sin embargo, son árboles marcados por garras, cuerpos destrozados y un silencio que grita el nombre de la bestia. Ella observa, acecha y ataca, dando caza a todos los incautos que osen penetrar su reino de tinieblas. Se respira pánico y frialdad. No hay palabra que describa la angustia de escuchar un aullido que quiebra la calma, confirmando que la maldición vive y se fortalece con cada víctima. El terror y la muerte se han vuelto rutina en Friuli, gobernados por el Luisón, cuyas sombras alargadas y gritos nocturnos repellan las últimas chispas de coraje aún latentes en el corazón de quien escucha. Las paredes llevan impregnadas las huellas de desesperación y sangre, recordando a cada transeúnte que no hay salvación para el pueblo. El hombre lobo se ha convertido en el silencio definitivo, en la penumbra que encierra cada resquicio de luz.
El viento sigue arrastrando los lamentos de aquellos que nunca regresaron, y la luna, orgullosa y amarilla, contempla este horror desde lo alto, ignorando los rezos e indiferente a las almas que claman sin ilusión. No hay salida. Los que logran huir viven con el recuerdo imborrable de una bestia cuyos ojos rojos los acechan en cada sombra. Los que se quedan están condenados a escuchar esos aullidos en la noche y a no ver jamás el amanecer con la misma inocencia. Piedra a piedra, grito a grito, la región de Friuli se ha ennoblecido de historias que, lejos de traer esperanza, susurran la llegada inevitable de una muerte atroz que no hace distinciones. El sol ya no se percibe cálido, las sonrisas se extinguen y la fe se vuelve un eco lejano. Cuentan que, cuando el viento trae el olor de la muerte, es señal de que el hombre lobo merodea con hambre. Nadie sabe en qué momento exacto atacará. Nadie sabe si al cruzar una esquina o abrir una puerta, él estará esperando. Lo único seguro es que cada vez que la luna, brillante o tenue, domina los cielos de Friuli, el Luisón se pasea con la arrogancia de un depredador implacable, reclamando una víctima tras otra y negando toda posibilidad de que el horror tenga fin. Y así, en esta tierra que alguna vez fue apacible, la noche se tiñe de gemidos y sombras, mientras el hombre lobo posa su mirada en la próxima presa, sabiendo que no habrá resistencia capaz de detenerlo. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.